lo que os comentaba, el virus es un parásito que infecta células, todo tipo de células, infecta bacterias e incluso infecta a los propios virus. Aquí veis la imagen cómo es un conjunto de material genético que se rodea de una capa proteica y a su vez algunos una capa lipídica, no todos. Y tienen unas estructuras de superficie que son con las que se enganchan a las células que van a infectar. De hecho, nuestro coronavirus tiene este tipo de estructuras que le da el nombre precisamente de coronavirus, ¿no? Cuando un virus se acerca a un cuerpo, está en contacto con un organismo, pues se puede quedar o bien en las membranas o bien en las mucosas o en la piel, donde pueden generar en esas células, si son infectadas, una infección, o bien pueden penetrar a través de nuestras defensas, nuestras barreras físicas, que como es la piel y la mucosa, penetran a la circulación y entonces llegan al órgano al cual pueden infectar, porque no todos los virus pueden infectar cualquier tipo de célula. Entonces hay células que son específicas del sistema nervioso central, que producen meningitis, hay virus que son específicos de hígado, de células de hígado que producen una hepatitis, y luego hay cepas de virus que solo infectan a animales y cepas de virus que solo infectan a humanos, como lo que hemos comentado, el virus del herpes, ¿no? Y puede ocurrir que un virus que solo infecta a animales se mute, transforme, haga una mutación genética en las estructuras que se unen a las células que puede infectar, y entonces, además de infectar al animal, puede infectar células del ser humano. Es lo que se llama un salto de especie, que es lo que ha ocurrido con el coronavirus actualmente. Cuando se une a la célula, hay un acoplamiento, como os comentaba la foto de antes, ¿no? Hay un acoplamiento con la membrana de la célula. El virus engaña. El virus tiene la llave para penetrar en la cerradura. Entonces, la célula, a la cual está genéticamente preparado para infectar, identifica esta llave, con lo cual lo mete para adentro. Es un proceso de endocitosis, es decir, hace una cápsula, lo va rodeando, lo va protegiendo y lo penetra dentro de la célula. Entonces, este virus, una vez que está dentro de la célula, penetra en el citoplasma, en el interior de la célula, como veis aquí, pues suelta el material genético, y la célula, como no considera que ha sido una agresión, que es una agresión, una vez que el virus ha soltado este material genético, lo incorpora con su material genético. Y ya sabéis que el material genético, la función que tiene es dar órdenes son como programas informáticos el material genético. Entonces, el material genético que asume como propio la célula del virus hace que esta célula empiece a fabricar más material genético de virus, más proteínas de virus, y al final, cuando hay un montón de material genético de virus y hay un montón de proteínas de virus, viene un reacoplamiento. Entonces se van formando miles y miles de virus dentro del citoplasma. Y cuando ya está lleno, hay millones de copias de ARN viral y millones de copias de proteínas que forman la membrana del virus, se ensamblan, se forma un nuevo virus y sale de la célula. Entonces hay dos formas de que salga de la célula. Una, por gemación, es decir, poco a poco va saliendo y coge parte de la estructura de la célula como parte de la membrana protectora de ese material genético del virus, y otros, que es muy espectacular, revientan la célula, es como una explosión, y entonces salen miles o millones de virus que otra vez van a infectar ese tipo de células. Por ejemplo, el coronavirus tiene un proceso de infección celular, penetra en este caso en las células de la mucosa del árbol respiratorio, se replica dentro, sale al exterior en una explosión y salen miles de virus que van a colonizar y van a infectar las células de la mucosa aledañas y contiguas a la célula primera que han infectado. Entonces ya tenemos ahí el circo montado. Ya tenemos la proliferación de la infección. Entonces, cuando estos virus penetran por endocitosis, ¿qué es endocitosis? Cuando la célula lo integra dentro, lo mete dentro al virus, entonces no deja ningún resto vírico en la membrana celular, con lo cual nuestro sistema defensivo no es capaz de identificar ningún resto en esta célula porque está todo el virus dentro que le haga pensar que está infectada. Entonces no la ataca,
¿Qué es lo que ocurre con el virus del SIDA? Como penetra dentro, no hay restos. El leucocito que está infectado por el virus de SIDA pasan nuestras defensas al lado y no se entera que esa célula está mala, con lo cual no la destruye. En cambio, hay otros virus, veis en la imagen de la derecha, que sí que efectivamente se enclava. Fijaos este Gremlin, este es otro virus. Es muy típico este virus también. Se ensambla en la membrana y lo que hace es una inyección del material genético. Pero queda restos proteicos en la membrana de esta célula. Entonces, esta célula es más fácilmente detectable por nuestro sistema inmunitario y entonces es más fácil de que nuestro sistema inmunitario se la coma, se la zampe, nos defienda de ella. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de defensas en un principio en cuanto tenemos un contacto con el virus. Tenemos el sistema inmunitario innato. Innato es el que nacemos con él, por decir de alguna forma, ¿no? Que no hace un ataque específico frente a un virus o frente a una bacteria concreto, sino que ataca frente a cualquier agresión que tenemos del exterior. Entonces ese se compone de varios elementos. Es las barreras físicas, como la piel, como las mucosas. Luego tenemos barreras químicas, como es el entorno ácido que puede tener la piel. Eso que decimos que la piel es un poquito ácida es por esto. Enzimas que pueden tener las mucosas o tiene la piel, que destruyen a los invasores en cuanto se acercan. Y luego tenemos dos elementos muy importantes de nuestro sistema inmunitario dentro de lo que es el ataque inespecífico, que nos defienden frente a todo, que es los famosos linfocitos natural killer, que son los que, por ejemplo, nos defienden frente a las células cancerosas, son los policías que van patrullando buscando anomalías celulares o bacterias o virus, y luego están los fagocitos, que los fagocitos son los que, fagocitar significa comerse el virus. Fijaros la imagen siguiente, esto es un glóbulo blanco, que es un fagocito, como engloba la bacteria en este caso, o el virus podría ser perfectamente, o la bacteria infectada con virus que tenga señales proteicas en la membrana y lo destruye dentro de sí. Entonces, cuando este fagocito, es decir, este glóbulo blanco, ha destruido, por ejemplo, 100, 200 virus o bacterias o células infectadas, pues llega un momento que se muere porque no tiene más capacidad. Y cuando se muere de un montón de glóbulos blancos, ¿sabéis lo que se genera? Se genera la pus. La pus es un montón de conjunto, un montón de leucocitos, de glóbulos blancos que se han muerto defendiéndonos y comiéndose bacterias. Entonces la pus es un conjunto de glóbulos blancos muertos con un montón de restos bacterianos que están muertos ya, ¿no? Eso es nuestro sistema inmune, el que tenemos todos. Y luego tenemos el sistema defensivo adaptativo. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo ataca frente a un tipo de virus concreto o frente a un tipo de bacteria concreta. Y entonces se generan unas proteínas, que es la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, que son específicas para el tipo de bacteria o para el tipo de virus en concreto. Entonces, estas proteínas se generan por los linfocitos T, por los linfocitos B, por los T-helper. Entonces, estas proteínas se encargan de romper la membrana del virus, romper la membrana de la bacteria y la destruyen. Aparte que señalizan la bacteria que está dentro del cuerpo o señaliza la célula infectada para que los linfocitos vayan y se la coman, vayan y la destruyan. Esos son los dos sistemas de defensa que tenemos, ¿no? El primero, la primera instancia de ataque, que es el innato, que ataca todo lo malo, y ya el segundo, el adaptativo, el específico. De hecho, fijaros, cuando una persona ya desarrolla una defensa frente, por ejemplo, al virus de la gripe B, ya ha desarrollado un sistema inmune adaptativo frente a la gripe A o la gripe que sea, ¿no? Entonces, una vez que destruye toda la agresión de virus que ha generado la infección de gripe, todos esos soldados, que son los linfocitos T, los linfocitos B, que son específicos para la gripe, se meten en los cuarteles. De forma que cuando tenemos un segundo contacto con la gripe, entonces ya muy rápidamente se abren las puertas de los cuarteles, salen estos linfocitos T y linfocitos B, que son específicos para ese tipo de agresión y rápidamente atacan, con lo cual ya la respuesta a la gripe es mucho más rápida y es mucho menos asintomática. Incido en esto porque esta es una de las particularidades que vamos a tener frente al coronavirus, para que entendáis un poco el concepto de por qué
tenemos el problema con el coronavirus, ¿no? El coronavirus, como veis en la diapositiva, esto lo he sacado de uno de los primeros estudios que se hicieron en China, que se valoraban sintomáticamente lo que producían las personas, ¿no? Pues fijaros, el 83% de los pacientes infectados por coronavirus tiene fiebre, el 82% tiene tos y el 31% tiene sensación de ahogo, que esa es la tríada que nos vale a los médicos para identificar actualmente que puede hacernos sospechar que puede haber una agresión por coronavirus. Luego también tenemos dolores musculares, confusión, dolor de cabeza, dolor de garganta en un 5%, mucosidad nasal en un 4%, pero ya mucho menos, ¿no? Y en más de un síntoma de estos juntos, en el 90% de los pacientes, y que tengamos fiebre, tos y disnea, en este estudio concreto era el 15%, pero en estudios en personas occidentales se está valorando que un 85% de los pacientes pueden llegar a tener fiebre, tos y sensación de ahogo, ¿no? Y luego a nivel radiográfico es muy importante en la radiografía, pues un 75% de los pacientes puede tener una neumonía en los dos pulmones. En cambio, un 25% solo en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo. De hecho, una forma de identificar la agresión vírica que se antepone a los síntomas, fijaros qué curioso, se antepone a los síntomas, es la aparición de una neumonía. ¿Y cómo la podemos identificar? Se identifica por un TAC, por un escáner se identifica. Incluso, insisto, en pacientes que no tienen síntomas ya empiezan a aparecer lesiones en el pulmón identificables por pruebas de imagen. Como veis aquí, esta es una imagen radiográfica, esto es una neumonía. La parte derecha de la imagen es el corazón, en cambio esta condensación que hay, esto es una neumonía. Entonces, de hecho, en China el TAC se ha utilizado muchísimo, los escáneres, para identificar y corroborar que el paciente tiene una gripe A, un coronavirus. Y cuando se le va a dar de alta, siempre se le hace un TAC antes de ser dado de alta, para ver que esa prueba de imagen dé negativo a la neumonía. Luego, en la analítica, y es muy importante, tenemos 4 factores que están saliendo. Una velocidad alta en sangre, que ya sabéis que es una proteína junto al PCR y al dímero A, que son factores inflamatorios. Nos está diciendo que hay una inflamación, ¿no? Inespecífica, pero hay una inflamación. Pero luego hay un elemento muy importante que se identifica en las analíticas, y esto nos va a marcar la pauta para intentar estar fuertes frente a ese coronavirus. Es que tenemos en las analíticas una bajada de los leucocitos, lo que se llama técnicamente una leucopenia. Y se ha visto que a mayor bajada de leucocitos en las analíticas, la gravedad de la afección del coronavirus es mayor. Con lo cual ya tenemos ahí un mecanismo para asociar bajada de defensas con mayor incidencia sintomática. O sea que el cómo estén las defensas antes de tener esta agresión, pues puede ser un factor predictivo para qué síntomas vamos a tener y cómo lo vamos a pasar. O sea, la importancia de que con algunos elementos que podamos estimular el sistema inmunitario. Ahora vamos a ver cómo, ¿no? Y luego el diagnóstico, realmente el diagnóstico es la prueba que se hace, que simplemente es identificar la PCR. ¿Qué es la PCR? Es una proteína inflamatoria que es específica para este virus concreto. Entonces es una analítica de sangre, se puede identificar si hay el factor inflamatorio específico frente a este virus o no lo hay, ¿no? Que eso ya a través de analítica. Características de esta infección, pues mirad, es un inicio brusco, empieza de golpe, la tríada sintomática, el dolor en el pecho menos, pero sobre todo la fiebre y esa tos seca, pero evoluciona sintomáticamente de forma lenta. ¿A qué me refiero? Hay un empeoramiento progresivo a lo largo de 2 a 6 días, con lo cual el médico puede tener criterio suficiente como para valorar el momento de que esa persona necesita ser ingresada en la UCI, dependiendo de cómo vaya evolucionando. Eso es una ventaja que nos da, de las pocas ventajas que nos da este virus. La evolución es leve. Lo peor de la sintomatología que nos va a dar el virus es la sensación de ahogo, es decir, la dificultad respiratoria, el distrés respiratorio. Y sobre todo lo que nos puede empeorar mucho son las comorbilidades previas que pueda tener el paciente. ¿Qué significa? Las enfermedades previas. Es decir, por ejemplo, que una persona que tenga hábito
tabáquico, una persona que ya tenga una bronquitis crónica porque es un largo fumador de mucho tiempo, o con mucho hábito de tabaco, pues va a empeorar la evolución o va a empeorar el riesgo de ese coronavirus nos dé problemas. Hasta el momento, lo que sabemos los médicos, no hay una transmisión de madre a feto, de momento, porque aún es un gran desconocido el coronavirus, vamos aprendiendo a base de palos, y luego parece ser que no pasa a través de la lactancia, de momento. De momento. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? Lo que he dicho de las comorbilidades, ¿no? Esto es muy importante. Y la bajada de los leucocitos en la analítica, que es un virus que genera una sintomatología, no lo quiero banalizar, entendedme, no lo quiero banalizar, pero genera una sintomatología tipo gripal, tipo resfriado, que en un principio depende de cómo esté tu organismo para que te dé más la lata o te dé menos la lata, para que se quede en eso, una afección viral con más o menos dolores musculares, con más o menos tos, más o menos dolor de cabeza y más o menos fiebre, pero que no vaya a más, que no te dé una neumonía o incluso que no penetre en sangre y te dé un fallo renal, un fallo de corazón o un fallo hepático, ¿no? Eso va a depender de cómo afrontemos nosotros, qué organismo tengamos, qué sistema inmunitario tengamos para afrontar. Por eso hablamos de las comorbilidades, es decir, este virus, ¿a quién afecta más? Afecta a las personas que tengan más lesiones internas, a las personas que tengan el sistema inmunitario, pues por edad, por ejemplo, deteriorado, o personas que, por ejemplo, tienen un cáncer y están sometidos a una quimioterapia y tienen el sistema inmunitario pues muy deteriorado. Entonces, en esas personas pues va a arraigar más, ¿no? Va a producir más patología. Puede incluso, ya digo, no solo limitarse a generar un problema en mucosas respiratorias, generando el típico trancazo gripal, sino penetrar, generar una sepsis y afectar a órganos nobles, a órganos internos. Perdón. Aquí os pongo un estudio publicado en Lancet, muy reciente, porque todo lo que hay es muy reciente, aunque cada vez van saliendo más estudios, que nos habla de factores de riesgo, ¿no? Y un gran factor de riesgo es la edad. ¿Por qué la edad? Este estudio nos habla por el debilitamiento del sistema inmune por la edad. Y además, las personas de edad tienen un aumento de la patología inflamatoria que promueve la replicación viral. Fijaros lo que es aumento de la inflamación, aumento del estado inflamatorio. Muchas patologías son generadas por un estado inflamatorio en nuestro organismo. Y parece ser que incluso situaciones como depresión, estamos hablando de un sistema, de un estado inflamatorio del sistema nervioso central. Por eso responden antiinflamatorios como la cúrcuma también, y el omega 3 están respondiendo problemas de depresión, por ejemplo, ¿no? ¿A qué me refiero a esto? Que cuanto peor tengamos el organismo, en definitiva, por dentro, mayor problema nos va a dar porque más facilidad va a tener ese virus para replicarse. E incluso si tenemos un gran debilitamiento, puede pasar a sangre. Es lo que se llama sepsis. Entonces, el pronóstico cuando una persona ingresa ya, cuando el virus lo tiene en sangre, que tenga una sepsis, es un pronóstico pues muy malo. Entonces nos va a costar a los médicos más sacarlo adelante, ¿no? El recuento de linfocitos, lo que os he comentado, a menor cantidad de linfocitos, más factor de riesgo. La edad, desde luego, es un factor de riesgo determinante. Mirad aquí a mano derecha este gráfico que os pongo, también sacado de otro estudio, un estudio de cerca de 400.000 personas en China, ha salido este estudio, como en un principio la mortalidad en personas de 10 y 19 años ronda el 0,2% y en personas mayores de 80 años ronda el 14,8% la mortalidad. Hablando de mortalidad, en China los datos que tienen hasta ahora es del 2 al 3% de mortalidad. En Europa está rondando también del 2 al 3%, pero se especula, se cree que cuando acabe la epidemia, la mortalidad va a rondar sobre el 0,5%. ¿Por qué? Me diréis ahora, ¿pero cómo? Si están diciendo las noticias, por una razón muy sencilla. Porque ahora hay muchas personas que tienen un buen organismo, están pasando la infección sin dar síntomas, totalmente asintomáticos. ¿Por qué? Porque su organismo está lo suficientemente fuerte como para generar las defensas sin ir más allá en la sintomatología. Lo malo de ese tipo de personas es que son fuente de infección. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Ahora vamos a desarrollar un poquito el tema. Entonces, cuando ya a todo lo pasado, cuando ya veamos retrospectivamente la epidemia, cuando haya pasado, haya afectado a todos los que tiene que afectar, se especula que aproximadamente solo habrá una mortalidad que sea menor del 1%. La infectividad.
es decir, las posibilidades que tiene este virus de infectar. Lo que los médicos llamamos el índice R, que es la capacidad de infectar del virus. Yo os pongo como referencia la gripe. Una gripe, el índice R es de 1,5. ¿Qué significa? Que una persona que tenga gripe es capaz de infectar a persona y media. En cambio, el coronavirus, el índice R va de 2 a 3. ¿Qué significa? Que una persona que tenga coronavirus es capaz de contagiar a 2 o 3 personas. Es decir, tiene mayor índice de infectividad. Luego, este índice puede vivir hasta 9 días en superficies. Claro, sí, depende de qué superficie. Otra cosa es que tenga infectividad pasados 9 días, que es posible que no tenga tanta infectividad. Depende de las superficies, pero sí que es importante el limpiar las superficies con una solución en lejía o con alcohol o con un gel de alcohol, ¿no? Es muy importante por esa pervivencia que puede haber en superficies. De todas las formas, que no es un virus que tenga gran índice de infectividad. Pero ¿cuál es el problema? Entonces, si estamos diciendo que es un virus que la sintomatología, pues, no es muy grande, no difiere mucho más de una gripe o un catarro fuerte, ¿no? Y encima estamos diciendo que tampoco tiene una capacidad de infectar que dé vértigo. ¿Cuál es el problema del virus? Pues mirad, muy sencillo, que esta es la clave, y esta es la clave de lo que está pasando actualmente en la sociedad, y eso es la clave del aislamiento. Mirad, cuando hay una epidemia de gripe, es cierto que mueren muchísimas más personas de lo que están muriendo ahora por el virus, por el coronavirus, y que posiblemente una epidemia gripal, el número de fallecimientos va a ser mayor de lo que vamos a tener con el coronavirus. Claro, entonces, vuelta a preguntar lo mismo. ¿Y por qué tenemos tanto problema con el coronavirus? ¿Qué es lo que nos asusta? ¿Qué es lo que nos aterra del coronavirus? Una razón muy sencilla. Mirad, cuando viene una gripe, el que no la ha pasado hace 10 años, la ha pasado hace 5 años. Y el que no tiene la vacuna. Con lo cual tenemos defensas. Más o menos. Aunque haya mutado el virus de la gripe, pero más o menos tenemos defensas. Entonces, aunque pasemos la gripe, va a ser muy suave la gripe. Hay personas que pasan la gripe y que hay personas que les da un buen trancazo y hay personas que se lleva por delante, las personas mayores, pero estamos hablando como el coronavirus. Hay personas que tienen factores de riesgo, que son hipertensos, que tienen la inmunidad baja, que tienen un lupus, hay personas que tienen diabetes, hipertensión, entonces tienen muchos factores de riesgo y son más propensos a que una simple gripe se lo lleve por delante, que es lo que pasa con las epidemias de gripe, ¿no? Pero tenemos una inmunidad, pero este virus no tenemos ninguna inmunidad, no estamos inmunizados. Entonces va a pasar lo mismo, y os pongo un ejemplo muy gráfico, que yo creo que todos lo conocéis, cuando se fue de España a América, en el 1492. Estaba un virus, teníamos un virus, que era el virus de la viruela, que más o menos ocurría pues cuando la persona se contagiaba de viruela, si estaba fuerte no se la llevaba por delante, si no estaba fuerte se la llevaba por delante, porque la viruela era un virus, gracias a Dios ya lo tenemos, que tenía un nivel de mortalidad relativamente alto, ¿no? Pero ya nos habíamos hecho la viruela, teníamos nuestras defensas frente a la viruela, y cuando fuimos a América, los pobres lugareños de América, los pobres nativos, no habían contactado nunca con la viruela. Y entonces el español, que ya más o menos tenía defensas, fue portador de la viruela a América. Y cuando la padecieron los nativos de América, pues diezmó realmente la población. ¿Qué es lo que está pasando ahora con el coronavirus? Hasta que hicieron defensas, pues tuvieron que padecerlo un porcentaje muy alto de los nativos en América. Y eso va a pasar con el coronavirus. Todos más o menos lo vamos a pasar el coronavirus. O sea, la estipulación es que de un 70 a un 80% de las personas pasemos el coronavirus. Nos tenemos que, no, porque no tenemos defensa, no nos podemos defender frente al coronavirus. Una vez que lo tenemos que pasar. Primero, hay que intentar pasarlo lo mejor posible. Y segundo, hay que intentar pasarlo lo más espaciado posible. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque de las personas que se contagian de coronavirus, un 10% requiere una atención hospitalaria o una intubación, un medio mecánico ventilatorio. Claro, como no tenemos defensas, pues se va a expandir muy rápidamente y en muy poco tiempo, con lo cual, rayos, los hospitales no vamos a dar abasto, no tenemos camas, no tenemos respiradores, no tenemos medios físicos, materiales ni humanos para poder atender si tenemos una curva muy alta de infección. Aunque ya digo, solo el 10% de las personas infectadas, y fijar que son valores muy pequeños, el 10% va a requerir una atención. Pero claro, como se va a extender tanto porque no tenemos defensas de ningún tipo,
pues rayos, nos vamos a quedar totalmente sobrepasados. Y de lo que se trata es de lo siguiente, de que vaya más paulatinamente el contagio para que cuando una persona requiera ser metido en la UCI, pues haya medios para atender a esa persona y que no tengamos que elegir entre una persona u otra porque solo hay un respirador. ¿Me entendéis? Eso es un poco el tema. Por eso, la justificación de este aislamiento es para hacerlo ir más lento. No va a desaparecer el virus. Este virus ha venido para quedarse. Y este virus va a ser como el virus de la gripe. Lo que pasa es que tenemos que dar tiempo a tener un tratamiento efectivo. Tenemos que dar tiempo a que genere una vacuna. Entonces, cuando lo tengamos, se vacunará a la población. A las personas que se pongan muy malitas tendremos un tratamiento antivírico efectivo que evitaremos que se nos muera esa persona. Porque mataremos el virus. Ahora no hay ningún tratamiento efectivo antivírico. Pero claro, eso tiene que ir poco a poco. Entonces, de lo que estamos intentando a nivel social es bajar la curva de infectividad, aplanarla, o sea, que nos contagiemos todos. Sí, nos vamos a contagiar, pero de forma más paulatina. Entonces, de lo que se especula es que ahora haya una curva y luego en el invierno que viene va a haber otra curva de coronavirus. Más o menos para mayo, junio, julio va a decrecer mucho la curva que tenemos ahora porque la intentamos achatar. Entonces, si la achatamos, va a durar un poquito más en el tiempo, pero nos va a dar medios para que no se nos muera la población. ¿Y qué población va a morir? Precisamente mueren los mayores, a los que debemos todo. Nosotros debemos este país a los mayores. Son los que se han partido el pecho por tener el país que nosotros estamos heredando. Son los que han sostenido a las familias con sus pensiones en la época de la crisis del 2008. Les debemos todo. Les debemos todo. Y la vida, que son nuestros mayores. Entonces yo creo que por eso merece la pena esto, con más a regañadientes que se hace o menos regañadientes, pero se lo debemos, ¿no? Entonces ese es un poco el tema con el coronavirus. Proceso de incubación es de 5 a 14 días. A partir de 5 días ya ese virus puede dar sintomatología y si no, fijaros, a raíz de la manifestación del 8M, cómo al final de esa semana hubo el boom que hubo. ¿Por qué? Porque ha pasado el periodo de incubación, ¿no? Porque son 5 o 14 días, insisto, comorbilidades previas, o sea, patologías previas como hipertensos, diabetes mellitus, el uso de inmunosupresión, tratamiento inmunosupresor en personas que tengan patologías autoinmunes o quimioterapia en personas que tengan cáncer, son comorbilidades que hay que tener muy en cuenta que pueden poner más en riesgo a esas personas. A esas personas, desde luego, ni mirarlas, ¿no? Por riesgo. Los niños son hiperdiseminadores. Os voy a poner otra comparativa. Los niños, claro, muchos os preguntáis, ¿por qué no se ponen mal los niños? Claro, los niños sí que padecen el virus, sí que se pueden contagiar, pero ocurre como os voy a poner otro ejemplo, muy gráfico, un ejemplo muy médico, que yo he estado con la pediatría 14 años, es la varicela. La varicela es un ejemplo muy gráfico de lo que va a ocurrir con este virus en los niños. Mirad, la varicela en los niños cuando la pasan, pues son más o menos ampollitas en la piel y 4 o 5 días de fiebre. Ya está, sin ningún problema. Pero ¿qué pasa cuando una persona adulta de 30 años coge la varicela? Que tiene que ir al hospital porque se nos muere esa persona, se pone malita, 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 malita. Pues en este caso a los niños ocurre lo mismo. Los niños están en contacto con el virus, padecen el virus, pero no desarrollan gran sintomatología. Muchas veces no identificamos esa sintomatología en el niño, pero sí por contra están diseminando el virus. Son hiperdiseminadores. Eso es el gran problema de los niños. Para bien, pero claro, luego nosotros cogemos el coronavirus y dependiendo, insisto, de comorbilidades, del estado de salud, de cómo tengo las defensas, pues te tumba más o te tumba menos. De hecho, en personas jóvenes, pues suele ser un cuadro muy banal, un cuadro muy sencillo, muy tonto. Insisto, que no intento banalizar, ni mucho menos, cada cosa en su justo término, ¿no? La transmisión, pues, es por contacto físico, por las gotitas de cuando hablamos o cuando estornudamos, sobre todo, que puede llegar de 1,5 metros a 2 metros. Es un virus realmente pesado, con lo cual caen antes al suelo estos virus, no llegan como otros virus más livianos que llegan igual hasta 4 y 5 metros, ¿no? Ahora se está viendo que también se transmite en las heces, de momento se está valorando eso, que se transmite en las heces, está en estudio. La duración del proceso de 7 a 10 días, de 7 a 10 días.
De momento, lo que decimos con la gripe, una semana con medicación y 7 días sin medicación, el proceso, ¿no? De 7 a 10 días. ¿Y cómo podemos sospechar los médicos o en un principio el primer triaje que se hace, el primer screening que se hace con el paciente? Se sospecha que puede haber coronavirus por un criterio clínico, es decir, por la tríada de tos seca, de fiebre y de un poquito opresión del pecho, de dificultad respiratoria, por un criterio epidemiológico, que significa que tú vengas de una zona que hay virus o que hayas tenido un contacto con una persona que esté contaminada por el virus, o por el cuadro radiológico, es decir, por un escáner o por una radiología que nos muestre, se anteponga, insisto, a la sintomatología con la presencia de una neumonía, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué planteamiento se está haciendo hoy en día en la sociedad? Pues bien, cuando tenemos un paciente que está estable, se recomienda una estancia que sabemos que tiene coronavirus, pero está estable, es de esos casos que son un resfriado, personas jóvenes, personas fuertes, personas que tienen un sistema inmunitario, que sí, que efectivamente tienen tos, que tienen fiebre, que más o menos disnea, que tiene un dolor de cabeza, que me duele la garganta un poquito, ese cuadro inespecífico viral que todos en algún momento hemos padecido con dolores musculares, ¿no? Entonces se recomienda autoaislamiento en domicilio. Claro, lo ideal es, lo ideal sería vivir en un palacio que tenga una planta para ellos, pero realmente no es así. Nosotros vivimos en pequeños panales, ¿no? Entonces, dentro del domicilio, pues un autoaislamiento que puede suponer estar en una habitación, evitar contactos con los familiares, tener mascarilla de protección, que esa habitación esté aireada, evitar aglomeraciones familiares, el darle la comida, ponerse en la puerta y que el paciente salga por la comida, cuando contactemos con él usar mascarillas y guantes desechables, el servicio, si solo hay un servicio en la casa, cada vez que lo utilice el mismo paciente o la persona que acompañante o conviviente lo lave con lejía automáticamente, bien protegido con guantes y mascarillas, que luego tira una bolsa que se cierra herméticamente, y el médico va a hacer un seguimiento telefónico. ¿Por qué? Porque a esta persona no le va a pasar nada, no tiene riesgo, tiene que pasar el proceso vírico y va a estar en casa para no saturar los hospitales, para tener hueco para las personas que se ponen muy malitas y requieren una atención urgente, de UCI, hospitalaria o mecánica, ¿no? Luego el paciente inestable, que es el que estamos, al que me estoy refiriendo, hospital y punto, que ahí los supermédicos valoren lo que tienen que hacer. Y luego, cuando hay un contacto estrecho, una sospecha que hemos tenido un contacto con un contaminado, una persona que tenga coronavirus, pues es un autoaislamiento de 14 días, tomarse la temperatura 2 veces al día y el médico hará un seguimiento telefónico, pues 1 o 2 veces te llamará por teléfono para ver cómo estás, si vas desarrollando más o menos síntomas que requieras ir al hospital. Factores que incrementan el riesgo, y aquí es importante, ¿no? Desde luego un factor de riesgo que lo que estamos viendo ahora y lo que he comentado antes, que va a haber, tenemos la ola ahora, el pico, y va a haber otro pico, se especula que va a haber otro pico más suave en invierno que viene, pues entonces los meses de otoño e invierno, pues sí que efectivamente favorecen, la temporada estacional favorece en conjunto el coronavirus y todos los virus, ¿eh? Eso tenemos que tenerlo en cuenta para todos los virus. ¿Por qué? Porque en otoño e invierno pues estamos en espacios cerrados, una persona que tenga una gripe pues tose y se incrementa la exposición, ¿no? La condensación vírica. Entonces, claro, también el frío debilita la primera línea de defensa del cuerpo. ¿Sabéis cuál es? La nariz. Si nosotros hacemos una respiración normal, una inspiración nasal y una expiración por boca, el primer contacto con el virus que puede haber en el ambiente es la nariz. En cambio, el frío hace que tengamos menos riego en la nariz, con lo cual debilita el sistema inmune. Y además el sistema inmune responde más lentamente en temperaturas frías que en temperaturas calientes. Eso que dicen ahora que cuando se mete el buen tiempo es posible, insisto, es posible, son suposiciones porque no se sabe del coronavirus nada, es posible que se atenúe un poco y que pierda la virulencia, ya veremos. A ver, desde luego los datos de dispersión en Australia, que ahora es verano, están hablando positivamente en este sentido. Hay menor diseminación de lo que está viendo aquí, ¿no? Que estamos en invierno aún y tal, un invierno light, pero bueno, invierno. Entonces, por ejemplo, el rinovirus es un virus que produce también catarro, se replica más rápidamente a temperaturas bajas e invade el cuerpo por la nariz, donde la temperatura es más baja. Por eso en invierno y en otoño, que hace más frío, es más fácil que penetre el virus. El aire seco de invierno reseca las mucosas, entonces eso empeora todos los síntomas. Por eso lo que decimos los médicos, necesidad de hidratación. Cualquier afección vírica tenemos que hidratarnos. Y en el coronavirus tenemos que hidratarnos también. Las mucosas tienen que estar hidratadas. La edad.
La edad es otro de lo que estamos comentando aquí como factores que incrementan el riesgo. La edad. Lo que estamos comentando, ¿por qué? Porque el sistema inmunológico en personas mayores está más debilitado, por un lado, pues hay presencia de muchas patologías crónicas, hay muchas veces en personas mayores pues no tienen ganas de comer, el intestino no absorbe lo que debería absorber porque es un intestino mayor también. Entonces, a veces hay deficiencia nutricional que eso se va a materializar también en un organismo y unas defensas debilitadas. Ahora vamos a ver la alimentación, que me parece un factor primordial. El sistema inmunológico también es curioso, en los menores de 6 años está menos desarrollado y no tiene tanta resistencia a los resfriados. Esto no es extensible al coronavirus, pero sí, esto nos justifica que los niños estén resfriados un día sí y otro también. ¿Por qué? Porque ese contacto con virus y con bacterias hace que se vaya desarrollando el sistema inmunológico. A partir de los 6 años ya disminuye la incidencia de resfriados en los niños, porque ya se va haciendo más fuerte el sistema inmunológico. Luego, un sistema inmunológico debilitado puede influir en el sistema inmunológico debilitado, que es un factor de riesgo, una mala alimentación, una falta de sueño, un estrés. Fijaros en esta tríada: mala alimentación, falta de sueño y estrés. ¿Qué estamos hablando? De buenos hábitos mentales, buenos hábitos de actividad física y buenos hábitos psicológicos. Dormir, descansar en condiciones, ¿no? Luego también una alergia alimentaria pues hace que tengamos el sistema inmunológico debilitado. El ejercicio físico excesivo también nos cae. Ya sabéis, los maratonianos, uno de los problemas que tienen es que les baja mucho las defensas. Enfermedades crónicas, lo que hemos estado comentando, ¿no? Eso predispone. Son factores predisponentes que nos ayudan a coger tanto coronavirus como cualquier otra cosa. El tabaquismo, lo mismo. Los fumadores son más propensos a padecer resfriados y a que se compliquen. La exposición al virus. Ya sabéis que el virus, lo que hemos comentado con coronavirus, extensible a otros virus, se puede transmitir por contacto físico, por manos. Tú tocas el pomo de una puerta que ha tocado una persona con coronavirus, por un estornudo, pues por contacto físico, y luego la carga viral. Es decir, no es lo mismo que tú toques un único pomo de la puerta con coronavirus, vale, tú vas a tener el virus, pero es una agresión pequeña. Pero, ¿qué pasa? Lo que ocurre con los médicos, por eso enferman los médicos. Cuando estás viendo un paciente y otro, tenemos tanto contacto con pequeñas cargas virales, con pequeñas cantidades de virus, que al final se hace un gran virus. ¿Me entendéis? La carga viral. Lo que comentaba el doctor Carandel cuando habló en Telecinco, cuando le entrevistaron, la carga viral, que es muy importante. A mayor carga viral, es decir, a mayor contacto sucesivo, más riesgo de que tengas una contaminación, ¿no? Insisto, eso es el tema de lo que ocurre con los médicos. Porque claro, dices, si el médico está sano, ¿por qué enferma? Por lo que estamos comentando, por la carga viral, ¿no? Luego el estilo de vida. El estilo de vida es muy importante. El comer mucho azúcar debilita la flora intestinal. Es un fertilizante de patógenos, de levaduras, de hongos y un destructor de lactobacilos, el exceso de azúcar refinado. No ya el azúcar integral o el hidrato de carbono complejo. El 80% de nuestro sistema inmune está en el intestino. Tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo, pero tenemos que cuidar el sistema inmune protegiendo nuestra flora intestinal, actuando sobre nuestra microbiota, no metiendo azúcares, no metiendo procesados, alimentos procesados que tanto salen en los medios de comunicación que estropean la microbiota. La deficiencia de vitamina D también es un factor perjudicial para nuestro sistema inmunitario. No descansar lo suficiente, no hacer el suficiente ejercicio. Genéticamente estamos determinados a hacer ejercicio diariamente. Y si ahora estamos confinados y no podemos salir, pues mira, hay muchos tutoriales en YouTube que gracias a Dios la solidaridad del pueblo, de nuestro pueblo está haciendo que la gente suba tutoriales de cómo hacer ejercicio en casa con una simple silla. ¿O sabéis con qué se está haciendo ejercicio? Con los rollos de papel higiénico. A ver si esa va a ser la causa que la gente se haya partido la cara por conseguir papel higiénico en las tiendas. Vete a saber. Pero si miráis tutoriales, cómo el papel higiénico se puede utilizar para hacer ejercicio en casa, sin moverte del sitio. Pero haced ejercicio, por favor. Y luego los estresores emocionales, a mayor estrés emocional, peor con el sistema inmunitario, más factor de riesgo, porque el estrés baja directamente la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunitario, ¿no? Entonces, ¿qué recursos tenemos nosotros disponibles? ¿Qué podemos hacer para estimular el sistema inmunitario? ¿Qué podemos hacer para tener mejor las defensas? En primer lugar, la vitamina C. La vitamina C reduce la duración de los síntomas y es un antioxidante muy potente. Es la vitamina
del sistema inmunitario. Así como el calcio es el mineral del hueso, la vitamina C, la vitamina del sistema inmunitario, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra, bueno, podéis tomar complementos, pero se encuentra en kiwis, cítricos, que sepáis que el pimiento rojo y el pimiento verde tiene más vitamina C que los kiwis y que los cítricos, que las naranjas, que los limones, el brócoli, la col de Bruselas, la calabaza, también son ricas en vitamina C, las bayas silvestres, la papaya, la batata o el boniato, hasta el cacahuete tiene una cantidad interesante de vitamina C. O sea, no solo vitamina C son los cítricos, no solo es la naranja y el limón, sino que tenemos, insisto, y un poquito en tomate, en pimiento rojo, en pimiento verde, el pimiento amarillo, brócoli, col de Bruselas y las calabazas, que es una fuente muy importante, tanto más que los cítricos, en vitamina C. Claro, ¿y esto cómo podemos aportar vitamina C? Pues simplemente metiendo estos elementos que tanta alergia dan a algunas personas, que tampoco gustan, meterlos dentro de la alimentación. Bien sencillo, lo tenemos en nuestra mano. ¿Qué influye? ¿Qué tenemos en nuestra mano para estimular las defensas? La vitamina D. La vitamina D. Hay estudios apabullantes de que bajos niveles de vitamina D elevan el riesgo de contraer resfriados. La vitamina D estimula el sistema inmune dentro de otras muchísimas funciones fundamentales para el estado de salud en general, desde la cardiovascular hasta la piel, la protector de cáncer, etcétera, etcétera, que tiene nuestro organismo, ¿no? Actividad antimicrobiana frente a bacterias, virus y hongos. Fijaros, la vitamina D aumenta los péptidos antimicrobianos, es decir, proteínas antimicrobianas en los pulmones de 200 a 300 péptidos diferentes. Estimula la producción en nuestras propias células, el tener un nivel adecuado de vitamina D. El invierno disminuye evidentemente la vitamina D porque hay menor exposición solar y eso conlleva un aumento de infecciones en invierno, entre otros factores, ¿no? El valor normal es de 60 a 80 nanogramos, estamos desgraciadamente muy por debajo de eso. Y la toma de suplementos de vitamina D, hay estudios que disminuyen la incidencia de gripe, estudios que se han hecho en población, ¿no? Fuentes. La exposición solar, mirad, ahora es un buen momento, sin abusar, evidentemente, a ver si nos vamos ahora al cáncer de piel, pero sin abusar, simplemente con una exposición de 30 minutos, incluso ahora en invierno, 40 minutos, en nuestros balcones, en el confinamiento que estamos obligados a hacer y que lo hacemos de gusto, exponernos la cara, las piernas y los brazos al sol. 40 minutos todos los días, suficiente para que nuestro organismo empiece a generar vitamina D. La leche biológica, el salmón silvestre de Alaska, los huevos orgánicos, las carnes de vaca bio, son también fuentes importantes de vitamina D. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta, la vitamina A. También lo mismo, la vitamina A estimula el sistema inmunitario, disminuye el riesgo de infecciones, aparte que ayuda a cicatrización de heridas. Fuentes. Zanahoria, calabaza, los boniatos, la verdura de hoja verde, el melón. O sea, está en manos de nosotros el tener una alimentación que nos aporte vitamina C, vitamina D, vitamina A. ¿Y qué más? El zinc. El zinc es un mineral. Es un mineral pues que no se puede almacenar en el organismo y su nivel en el organismo depende del suministro diario, pero es fundamental. Está presente en más de 3.000 proteínas y en más de 200 enzimas en nuestro organismo. Es el mineral que más participa en reacciones enzimáticas. Estudios nos están hablando de que reduce la duración de un proceso infeccioso hasta en un 33% y disminuye la severidad de los resfriados si se toma desde el inicio del resfriado. El zinc, un elemento tan sencillo como el zinc, ayuda a la producción de glóbulos blancos, estimula la actividad de los glóbulos blancos, acordaros, la primera línea defensiva inespecífica de nuestro sistema inmunitario, ayuda a liberar anticuerpos, influye en los neutrófilos, los linfocitos natural killer, los fagocitos, que es la segunda línea de defensa específica, hace que los fagocitos se coman más, con más virulencia los elementos que nos van a agredir, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Las carnes, evidentemente, mejor biológicas, si puede ser, el pollo biológico, si puede ser, si no el otro pollo, espinacas, frutos secos y semillas de calabaza. Aportan mucha cantidad de zinc. Intentad que no sean saladas las semillas de calabaza y si son sin tostar, mejor. Más va a mantener los niveles. La vitamina B. La vitamina B es importante para el sistema inmune, pero ya no solo por la vitamina B en sí, sino por la sinergia que lleva la vitamina B con otros nutrientes que aporta la matriz natural de la verdura o del alimento del cual se ha sacado esa vitamina B.
¿no? Si sacamos una vitamina B, por ejemplo, por decir una cosa, de la borraja, no solo cogemos vitamina B, sino que también lleva unos cofactores y unos oligoelementos que estimulan también el sistema inmunitario. Por eso es importante que sea una vitamina B de origen natural, para que tenga esa matriz natural, que no sea sintética, ¿no? Fortalece el sistema inmune, aparte que repara tejidos, ayuda al metabolismo celular, al sistema inmune. ¿Dónde la tenemos? Desde la levadura de cerveza, para los que tenéis experiencia con tema de medicina natural, hasta verduras de hoja verde oscura, pescados de agua fría, arenque, caballa, sardinas, el pollo biológico, el yogur, queso, la leche. Hombre, yo siempre voy a intentar que sea bio, si no, la leche también aporta, es una fuente importante de vitamina B, la leche animal en este caso, no la vegetal. Y luego los probióticos. Los probióticos es otro elemento muy importante. ¿Por qué? Tener una microbiota, es decir, las bacterias de nuestro intestino variada y sana, es fundamental para el sistema inmunológico y para la salud. Lo que hemos comentado antes, el 80% de nuestro sistema inmunológico está en el intestino, porque es la superficie más grande que tenemos de contacto con el exterior, más que la piel. La superficie de contacto con la piel, si la extendemos, es 2 metros cuadrados. La superficie de contacto de los intestinos, si los extendemos, es la superficie de 2 campos de fútbol. Por eso justifica que las defensas, ¿dónde están? Donde más riesgo de contacto con el exterior, de que puedan penetrar elementos agresores a nuestro cuerpo. Por eso el 80%, insisto, de nuestro sistema inmunitario está en la lámina basal del intestino delgado. Por eso la microbiota está en interacción directa con esa flora bendita que tenemos, fundamental. Luego, la importancia para esto, ¿cómo podemos tener un buen nivel de microbiota? Tomar alimentos fermentados, como el kéfir, los encurtidos, es decir, pues los pepinillos en vinagre, las cebolletas en vinagre, las olivas en vinagre, el yogur. Y ya un poco más allá, el chucrut, típico de Alemania, el miso, tempeh, natto, kimchi, típico de Oriente. Bueno, ahí tenemos una gama que podemos incluso hacer nosotros los yogures y tal, si queréis ahora en casa. Su equilibrio repercute en la hiperactividad inmune también de cara a las alergias, influye el tener disminuida sintomatología alérgica. Y luego, normalmente, si nosotros hacemos una alimentación variada, también vamos a aportar fibra, que la fibra es básico porque mejora la diversidad de la flora intestinal. ¿Qué es la fibra? La fibra se llama técnicamente prebiótica. Es el alimento de la microbiota, es el alimento de las bacterias beneficiosas que tenemos en el intestino. Entonces, eso es capital, el aportar probióticos y prebióticos, es decir, un elemento simbiótico. Si bien no con una dieta equilibrada, ahí sí que es recomendable hacer aportes extra. Los betaglucanos. Yo sí, ya sabéis, los que me conocéis, soy un enamorado del Reishi. Yo conozco el Reishi, mira, yo he dado conferencias de Reishi desde hace 15 años. Desde hace 15 años hay alguna que pulula por internet. ¿Por qué? Porque el Reishi es uno de los grandes armas que tenemos para nuestro sistema inmunitario. Entonces, es una proteína que tienen los hongos y que estimula la función del sistema inmunitario, estimula el crecimiento de las células normales, protege, también incluso actúa como planta adaptógena el Reishi, protege del estrés medioambiental, con lo cual indirectamente estimula también el sistema inmunitario, ayuda depurando el organismo porque actúa en la detoxicación hepática con los residuos y tal, apoya la salud de la microbiota también y promueve la salud óptima. Betaglucanos, proteinoglicanos son los elementos más activos del Reishi que actúan sobre el sistema inmunitario, estimuladores del sistema inmunitario. Fuentes de betaglucanos, las más fuertes que hay, el Reishi, el Maitake y el Shiitake, que son células orientales. Os voy a poner un estudio, hay muchos, hay muchísimos. Un estudio del 2013, que un grupo de personas están tomando durante 16 semanas 900 miligramos de betaglucanos, de levadura de cerveza. ¿Qué se ve? Se reduce un 25% los resfriados y disminuye 15% los síntomas del resfriado. Es que, más claro, leche y en botella. Hay muchos estudios más que acreditan reducción del número de resfriados al tomarlos a nivel preventivo y sintomático también, reduciendo, insisto, el número de resfriados y la intensidad también del resfriado. O sea que ojo al dato con el Reishi, que es un elemento que tenemos a nuestra disposición y podemos utilizarlo a nivel preventivo con esto. Luego, el control del estrés, el estrés directamente disminuye el sistema inmunitario. El estrés crónico aumenta la susceptibilidad a los resfriados y a otras patologías.
no solo a resfriados, ¿no? Además, aumentan los síntomas de resfriado. Una persona que a mayor estrés, menor sistema inmunitario y más nos va a dar la lata cualquier tipo de resfriado, desde un coronavirus hasta un rinovirus, hasta un novovirus, hasta una gripe, cualquier elemento, ¿no? Y dentro del estrés tenemos el no dormir las horas adecuadas. Aumenta el deterioro del sistema inmunitario. Perder 1 hora de sueño por la noche, esto lo he extractado de estudios, esto no me lo saco yo de la manga, aumenta la expresión de genes relacionados con la inflamación, la excitabilidad inmunológica, la diabetes, el cáncer, el estrés. Eso está ahí. Eso está ahí. Ahora tenemos una situación, pues no es agradable el confinamiento. Vamos a generar estrés. Bueno, pues vamos a ver cómo gestionamos ese estrés para que no nos perjudique ni en el sueño, ni en la relación con nuestra familia que estamos conviviendo en la casa, ni en nuestro sistema inmunitario, que es lo que nos va a proteger cuando tengamos un contacto con el coronavirus, ¿no? Hay un vínculo molecular directo en el ritmo circadiano, es decir, las horas de sueño o no horas de sueño, y el sistema inmune. El reloj biológico que tenemos, nuestro reloj circadiano, controla un gen del sistema inmune que ayuda a detectar y prevenir infecciones. Y lo pongo en mayúscula y con verde. Que eso está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué recomendación? ¿Qué estrategia podemos llevar? Ya resumiendo un poquito, ¿qué estrategia podemos llevar? En primer lugar, evitar todos los azúcares, endulzantes artificiales y alimentos procesados ante el riesgo de una infección. Eso es lo que tenemos que estar haciendo todos, ya en nuestra casa. O sea, comer sano. Leche, si es posible bio, si es posible de vacas bio, mejor. Alimentos fermentados. Huevos ricos en omega 3 y si es posible biológicos y en gallinas criadas en libertad, mejor. Es en la numeración que tienen los huevos que ponga 0 o como mucho 1 delante de todos los elementos de números que pone, ¿no? Carne de alimentos criados al natural, que pasten. O sea, bio, grasas omega 3, vegetales orgánicos de temporada y de proximidad, porque son los más ricos en flavonoides, son los más ricos en minerales, son los más ricos en vitaminas, son los que más nos van a aportar. Naranjas, mandarinas, kiwi, limones, los tenemos ahora. Dátiles, chirimoyas, los vamos a tener ahora. Batatas, boniatos, son las batatas, puerros, nabos, coles, achicoria. Vamos a comer elementos dentro de una dieta mediterránea que sean de proximidad y de temporada, porque son los que más nos van a ayudar con nuestro sistema inmunitario. Parte de esta estrategia que os recomiendo seguir es con tomar ajo, cebolla y puerros. Aunque tengáis oliente a ajo, tomad ajo. No se os acercarán los vampiros ni las vampiras. Tomad ajo, cebollas, puerros, que estimulan con los radicales azufrados el sistema inmunitario, la cúrcuma como elemento antiinflamatorio, el orégano como elemento antiinfeccioso. El orégano, el aceite esencial del orégano, es de los mayores bacteriostáticos, bactericidas y viricidas. El aceite esencial de clavo el clavo como especia, la canela como especia, estimula el sistema inmunitario. Champiñones y setas, que son ricos en betaglucanos también. Mucha hidratación. Un agua alcalina mejor, 2 o 3 litros al día. Caldo de pollo que aporta cisteína, que es importante para el sistema inmunitario. El té verde, por ejemplo, dejaros de café. No es que sea malo el café, también es colerético y colagogo, ayuda, pero ahora mismo el té verde por la cantidad de polifenoles antioxidantes que ayuda al sistema inmunitario, dependiendo de la susceptibilidad de cada uno, de 1 a 5 tazas al día. Y desde luego, alejar el estrés, prevenir la obesidad, ejercicio aeróbico que provoca un poquito de sudoración, evitar la medicación innecesaria, no medicarse sin sentido, evitar el consumo de alcohol y dormir y descansar. Estas son las estrategias que tenemos que llevar a cabo. Y luego, ¿qué recomendaciones actualmente? Y no quiero dejar de repetirlas, aunque ya las habéis oído por activa, por pasiva, pero siempre tenemos que repetirlas porque hay personas que aún son capaces de no llevarlas a cabo, ¿no? Quedarte en casa. Quedarte en casa es la principal herramienta para poner freno a la expansión, lo que hemos comentado de la curva. No viajes ni dentro ni fuera de España, reduce al máximo tu vida social. Cierra la puerta al coronavirus. Ahora, evidentemente, no nos queda más remedio. Pues ya está, todos confinados. A salir lo menos posible, lavarte las manos, cuanto más te laves, si tienes un gel para manos mejor, si no con alcohol y si no con agua y jabón, simplemente con agua caliente, agua y jabón y tener al menos 60 segundos de restregarse, lavarse todos los rincones, debajo del anillo, mucha gente no se da debajo del anillo,
O bien un desinfectante de manos, antes de comer, después de estornudar, después de tocar objetos fuera de casa, no estrechar las manos, ni dar besos, aunque eso ya va en nuestra genética. La verdad es que es muy difícil porque somos mediterráneos. Nosotros los portugueses y los españoles somos mediterráneos, entonces va en nuestros genes el estrecharnos, el abrazarnos y el darnos palmadas en la espalda. Ahora no, luego volveremos, no os preocupéis. Y estos días evitarlo, sobre todo, claro, es una gran fuente de contagio. Evitar las aglomeraciones. A fecha de hoy no queda más remedio. Esta recomendación queda obsoleta porque estamos confinados, como tenemos que respetarlo, ¿no? Mantener un estilo de vida saludable en casa. Ejercicio físico, alimentación en la línea que estamos comentando. Hablar con todos y luego mantener unos hábitos saludables dentro de casa. Tenemos que tener nuestro espacio personal también de retiro. Tenemos que tener nuestra convivencia. No tenemos que discutir que nos esperan mínimo 14 días de confinamiento. O sea, tenemos que llevar lo mejor posible. Que no ocurra como en China, que cuando acabó el confinamiento se disparó el número de divorcios. Ha sido bestial eso, un dato apabullante. A ver si nosotros somos más cabales, somos más mediterráneos y sabemos comportarnos mejor. El uso de mascarillas. Bueno, eso hay mucha controversia, ¿no? Mirad, yo me quedo con lo que se está diciendo ahora. Se puede hablar mucho, largo y tendido, pero que sepáis que la mascarilla lo tenemos que, los médicos sí, por la carga viral. Los médicos tenemos que ponernos mascarillas hasta en las orejas. Vamos, pero la gente, a la gente de a pie, los que estamos en el día a día, las mascarillas son útiles para no contagiar, para que no salga la gota despedida a 2 metros, la gota llena de virus. Para eso es sana. Usada adecuadamente sí que tendría sentido, pero claro, es muy difícil usar una mascarilla. Primero, porque no se te encaja perfectamente en la cara, no te aísla totalmente la nariz y la cara, inconscientemente estás tocándote la cara que estás contaminando la mascarilla, el virus te puede entrar por los ojos también, por las mucosas oculares, o sea que a efectos prácticos, a la gente de a pie, realmente que sepáis que no os vale de gran cosa porque no la hacemos correctamente, la mascarilla. A los médicos sí, porque saben cómo ponerla, saben cómo quitarla, y saben que no se pueden tocar la cara. Inconscientemente tienen muy grabado que no se tienen que echar manos a la cara cuando están tratando a pacientes, ¿no? Cuando están en el hospital. Toser en el codo, no toser al aire, usar pañuelos desechables y luego esos pañuelos tirarlos en una bolsa que se cierra y se destruye, se tira a la basura, no viajar, ahora evidentemente no, o viajar lo menos posible, las personas que tenemos que estar trabajando, yo por la mañana trabajo como médico y algunas tardes trabajo también como médico, entonces yo intento limitar los desplazamientos, aunar pacientes para no tener que estar dando patadas por la calle indebidamente y ante cualquier síntoma evitar contagios, ¿no? Por pura lógica. Si tú tienes síntomas, lo primero que tienes que hacer es, ahora vamos a ver, es aquí, si presentas alguno de los síntomas como fiebre, tos, quedarte en casa y llamar a los teléfonos que tienen habilitados todas las comunidades, eso lo podéis sacar de internet, pues para llamar, para que ya por teléfono te empiece a valorar un profesional médico, un médico, y ya te dice a ver qué tienes que hacer, ¿no? Ya además si tienes, normalmente te preguntan si tienes tos, si tienes fiebre, si tienes sensación de falta de aire, y ya si tienes sensación de falta de aire, pues hay una sospecha de coronavirus, con lo cual te manda un equipo médico a hacer la prueba o directamente te manda una ambulancia y te trasladan al hospital, dependiendo cómo valore la doctora o el doctor que te está atendiendo por teléfono, ¿no? Y desde luego, si ya tenéis un ahogo serio, franco y unos síntomas como que estamos comentando, pero muy notorios, con sensación de gravedad, rayos, llamar al 112 y decir, por favor, venid a por mí, que estoy muy jibao, ¿no? El lavado de manos, esto lo he sacado de internet, mi buena Isabel Stritch me lo ha cedido. El lavado de manos que debe durar lo mismo. Yo no digo que un cumpleaños feliz. Oye, me cachi la mar. Estamos aquí. Calderón de la Barca es un tótem. Pues que dure lo mismo que decir el soliloquio de Segismundo de Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Repetirlo 2 veces y en ese tiempo estar lavando la mano. Y así aprendéis algo nuevo. Rayos, que tenemos mucho tiempo ahora para aprender. Esto, si os parece, me voy a saltar un poquito el tema de la prevención, porque ya está muy englobado. Lo que sí me gustaría incidir un poquito en el tema de la fiebre, ¿no? Que la fiebre no es el malo de la película. La fiebre no es el malo de la película. La fiebre nos ayuda. Nuestro cuerpo, cuando un virus, una bacteria atraviesa nuestras defensas naturales, es el último elemento que tiene, con calor intenta
para que me entendáis, no exactamente así, pero para que me entendáis, con calor intenta desnaturalizar la membrana proteica de los virus que penetran dentro del cuerpo. Entonces, lo que sí es importante es que modularla. O sea, no suprimirla del todo, no se empeñéis en bajar una fiebre por debajo de 38 cuando estéis resfriados, que es una ayuda. Hombre, evidentemente no vas a dejar que la fiebre te llegue a 41 grados, porque te mueres. Hay que modularla, pero no intentar suprimirla, tenerla como un aliado, ¿no? Fijaros aquí esta diapositiva que me saltó. Mirad, esos son los conceptos de fiebre. Fiebre se considera fiebre, ¿veis? El termómetro de en medio, de 37 grados y medio a 39 y medio. Eso es fiebre, eso no es una fiebre muy alta, eso es fiebre. Estamos hablando de 39 grados y medio. Ya de 39 grados y medio a 41 sí que hay fiebre alta. Ahí sí. Ahí sí, y 41 grados o más hablamos de una patología, es una hipertermia, ¿no? Pero que tenemos un margen, la fiebre da mucho margen, a no ser que sea una persona que haya tenido antecedente de convulsión, pues igual con fiebre, cuando era en la infancia, pues igual nos interesa controlarla más. Pero, insisto, fiebre no quitarla, fiebre no enemigo, fiebre modularla. El virus cuando entra a la célula se replica, revienta la célula, empieza a propagarse, como he dicho al principio, por otras células, libera unas sustancias, esa célula que ha sido reventada, que hace que las arterias se dilaten, que aumenten el diámetro de las arterias. Entonces, la sangre circula más lentamente en esa zona donde está la infección y se acumula en la zona infectada. Ahí los leucocitos, las células de las defensas, salen de las arterias y liberan unas sustancias químicas que hace que se inflame esa zona, pero es una inflamación beneficiosa, que aumenta la temperatura localmente. ¿Veis el mecanismo que tenemos nosotros de defensa? Por un lado, soltamos en la zona de la infección glóbulos rojos, glóbulos blancos, leucocitos, linfocitos, que a su vez producen un poquito de aumento de temperatura por el aumento de sangre, y eso también ayuda a que se genere una fiebre local. Y luego esta fiebre local genera una fiebre a nivel general, ¿no? Fijaros un poco el mecanismo, esto es muy curioso para que sepáis cómo funciona nuestro cuerpo, es que somos una auténtica máquina de supervivencia, ¿no? Los leucocitos cuando se sueltan, cuando salen de la circulación, cuando salen de las arterias a la zona que tenemos células infectadas, ¿sabéis lo que hacen? Rodean esa célula. Rodean la célula infectada, de forma que se bloquea la oxigenación de esa célula. La célula no puede respirar. Entonces fermenta, se produce ácido láctico dentro de la célula, se produce dióxido de carbono, aumenta la acidez intracelular y entonces eso bloquea la reproducción de los virus y se muere la célula y se mueren los virus que tiene la célula que están replicándose. Fijaros cómo funciona nuestro sistema inmunitario, es que es una auténtica máquina de supervivencia y así cede la propagación. ¿Gracias a qué? Gracias al aumento de temperatura. ¿Gracias a qué? Gracias a la fiebre. ¿Gracias a qué? Gracias a tener los leucocitos en condiciones antes de tener una agresión vírica o bacteriana, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, claro, luego se mueren los leucocitos, como os he explicado al principio, cuando se han comido ya muchos virus o muchas bacterias, sueltan unas sustancias que ya aumentan la temperatura a nivel global, ¿no? En fin, otra cosa, lo que os he comentado, no tomar azúcar, hacer ejercicio, no evidentemente al aire libre ahora no podemos hacerlo en casa, el estilo de vida, insisto, hasta la saciedad, que es muy importante, incluso ahora en época de confinamiento tenemos que tener un ritmo de dormir, acostarse siempre a la misma hora, levantarse siempre a la misma hora. Eso nos va a ayudar a nuestro sistema defensivo, porque vamos a seguir con un buen hábito de vida, hacer ejercicio y hacer una buena dieta y llevarnos bien en el confinamiento, evitar las emociones negativas, evitar el estrés y tomar lo que sea necesario para evitar ese estrés. ¿Y qué es lo que sea necesario? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Qué estamos ofreciendo nosotros con nuestro consejo a nuestros pacientes, a las personas que nos preguntan? Pues aquí viene lo bueno del webinario, que me estoy extendiendo un poquito porque creo que la ocasión lo merece. Disculpad un momentito. Vamos a ver. Una pregunta. Comentadme algo en el chat. ¿Se sigue viendo? Comentadme algo en el chat. Escribidme algo, por favor. De momento bien. Venga, va. Pues ya vamos en la recta final. Que yo voy a pedir al laboratorio que me permita repetir esto porque yo creo que merece la pena. Vamos a la recta final. Entonces, mirad. El tratamiento preventivo, lo que más nos interesa, o sea, una persona que quiera prevenir. ¿Cómo podemos prevenir? Primero, hábitos saludables. Insisto, ya sé que lo he dicho 4 veces, ya sé que soy muy pesado, pero vuelvo a insistir. El tener la actividad física,
la alimentación y la actividad mental, el equilibrio mental. Eso es muy importante, eso es lo básico. Y luego, ¿cómo más podemos ayudar a tener un buen sistema inmunitario? ¿Cómo más? Primero, el calostro. ¿Qué nos ofrece nuestro laboratorio? El calostro. Que el calostro, eso quizás sea ya igual harina de otro webinario, el desarrollar los elementos, que por qué funciona el calostro, pero el calostro que sepáis que es cuando salen los bebés, tanto de animales como humanos, lo primero que produce la teta de la mamá durante 2 o 3 días es calostro. Es una leche que muchas mamás novatas piensan que está mala, que es una leche amarilla, y sale muy poquita cantidad, pero es lo suficiente concentrada y llena de defensas como para permitir al bebé adaptarse esos 3 primeros días de vida al sistema, al medio nuevo en el que sale, al entorno medioambiental al que ha salido, ¿no? Que estaba tan a gustito en el útero, ahí en su agüita, dando patadas para un lado y para otro, y ahora viene a las hipotecas, a las broncas, a los coronavirus, ¿no? Pues eso es, el calostro es lo que le permite adaptarse y pervivir, sobre todo por las defensas. El calostro es un cañón inmunitario. Y lo tenemos para prevenir. Yo recomiendo tanto el Perlas como el compacto, sobre todo el Perlas, a nivel preventivo, 3 comprimidos al día. A la mañana, al mediodía, a la noche. El aloe vera Inmune Plus, me cachi la mar, si es que tenemos... Mirad, el Inmune Plus, ¿qué tiene? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos zinc, tenemos selenio, tenemos jengibre, tenemos miel, tenemos vitamina C, tenemos extracto de limón. ¿Qué más le podemos pedir a un producto? Más, como no, aloe vera. Aloe vera. Que pues ya digo que ahora no quiero hablar de la aloe vera porque esa niña otro percal porque nos vamos a las 12 de la noche. Tenemos aloe vera que actúa sobre el sistema inmunitario también y depurando y regulando el organismo. Entonces, ¿qué más le podemos pedir a un producto? 90 mililitros ahora, todos los días, por las mañanas. Podemos tomar con un Smurfy, en 90 mililitros de Inmune Plus y un Smurfy de verduras y frutas de temporada para desayunar. Y tenemos que desayunar como reyes, aunque estemos confinados, como reyes. El Pro 12, ¿qué es el Pro 12? Es una de las mejores formulaciones prebióticas y probióticas que yo he visto en el mercado, con una protección entera, una doble protección para que lleguen al aparato digestivo, para que atraviesen la barrera del estómago. Fundamental. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a esa microbiota con un comprimido al día? El Cistus incanus. El Cistus incanus es una planta muy desconocida, pero es una gran planta mediterránea que actúa a nivel de mucosa respiratoria alta y mucosa respiratoria baja. Hay estudios que están viendo que no es el caso del coronavirus, porque con el coronavirus no hay estudios de medicina de farmacia como para ver naturales, ¿no? Pero, por ejemplo, el Cistus incanus tiene estudios que inhiben la adhesión del virus de la gripe a la mucosa. No sé si actuará lo mismo con el coronavirus, pero es que, ¿sabéis lo que he hecho antes de venir aquí a dar el webinario? Primero, he estado corriendo, he hecho bicicleta en mi casa, he hecho cinta, he hecho pesas, he hecho abdominales y me he tomado una infusión de Cistus incanus antes de salir de casa, que está amarga como las tueras, amarguísima, le he hecho un poquito de miel, pero eso es lo primero que he hecho. Ahora, el Cistus incanus, ahora lo recomiendo a nivel preventivo en comprimidos. Un comprimido a la mañana, otro al mediodía, otro a la noche, porque lleva zinc también. El zinc lleva Cistus incanus y lleva zinc, que actúa el Cistus incanus estimulando el sistema inmunitario, aumentando la proliferación y la actividad, y actúa sobre la mucosa también. El Reishi, los betaglucanos del Reishi, un comprimido al día. Y dejo aquí una cosita que no he sabido. Hay una gran socia que es Coral. Hola Coral, me imagino que estás ahí. Buenas. Yo estoy enamorado de Coral. Es una socia que tiene 10 añitos. ¿Estás ahí? Y que es para comérsela, ¿no? Entonces, ha hecho un vídeo que explica cómo se han acabado las soluciones hidroalcohólicas, ha explicado cómo hacer una solución hidroalcohólica para protegernos. Si tenéis ocasión de verlo, vedlo porque merece la pena, de verdad, de parte de Redisa. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros una solución hidroalcohólica? Cogemos alcohol de 70 grados, 3/4 partes, 1/4 parte de concentrado o, si no, de propólis, y cogemos
un aceite esencial, que puede ser aceite esencial del árbol del té, que es un antiinfeccioso, antivírico, antibacteriano de amplio espectro, o podemos coger aceite esencial de orégano, o podemos coger aceite esencial de ramistara, echar 10 gotitas. Lo movemos, que se haga una masa uniforme y ya tenemos lo metemos en un bote con un dispensador, ya tenemos nuestra solución hidroalcohólica. O también utilizar la microsilver, pero el problema es que está agotada la microsilver. ¿Por qué? Porque lleva microplata y la plata es un gran desinfectante, rompe membrana proteica de virus, rompe membrana proteica de bacterias. Pero desgraciadamente el laboratorio ha roto estocajes. O el spray de emergencia. Hay personas que están utilizando el spray de emergencia. ¿Por qué? Porque lleva el propilenglicol, que es una base alcohólica, y también lleva plantas, y lleva propóleo, y lleva plantas que son antiinfecciosas. Entonces también se puede utilizar el spray de emergencia como una emergencia, pero yo más recomiendo el consejo que os he comentado de hacer una solución hidroalcohólica con nuestros productos, ¿no? Eso a nivel preventivo. Y en fase aguda, ¿qué podemos hacer? Si tú ya, por ejemplo, tienes una sintomatología, dices, rayos, estoy destemplado, me cachi la mar, estoy tosiendo, llamas a Salud Responde o llamas al teléfono que compete en tu comunidad y te dicen, mira, pues es posible que tengas, pero como tú eres sano, no tienes factores de riesgo, quédate en casa y aíslate. Ahí tenemos que entrar a muerte. Tenemos que entrar con el calostro directo. 8 mililitros cada 12 horas. El doble de dosis de lo que se recomienda habitualmente, pero la ocasión lo merece. El Cistus incanus, pero en este caso en infusión. Como yo lo he tomado, en infusión. ¿Y sabéis con qué lo vais a endulzar? Lo vais a endulzar con 90 mililitros de aloe vera Immune Plus. Acordaros, el jengibre, el zinc, el selenio, la miel, y lo vamos a tomar en gargarismos. ¿Cómo se toman gargarismos? Hacemos una infusión normal, lo endulzamos con los 90 mililitros y hacemos una buchada y hacemos gárgaras, pero luego lo ingerimos. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene la gárgara? Porque el primer contacto que va a tener el virus con nuestro organismo va a ser la mucosa respiratoria alta, de vías respiratorias altas. Entonces va a estar esto incidiendo directamente, un contacto directo con ese virus. No sabemos si va a tener mayor o va a tener menor incidencia en el Cistus incanus con respecto al coronavirus, pero por lo menos lo intentamos. Aparte que el Cistus incanus va a tener un estímulo a la función inmunitaria y Cistus incanus va a tener un estímulo sobre la mucosa del árbol respiratorio. ¿Que tiene un estímulo sobre el coronavirus? No lo sabemos. ¿Que lo tiene? Joder, bienvenido sea. Bienvenido sea. Entonces, en gargarismos, y después de hacer gárgaras con Cistus incanus endulzado con aloe vera Immune Plus, lo que vamos a hacer es echarnos o bien el Cistus incanus en spray o bien el spray de emergencia o alternarlo, 2 puffs a cada lado de la garganta. Al lado derecho 2 puffs y al lado izquierdo 2 puffs. Y dejar que eso baje, que vaya penetrando, ¿no? Fundamental. Eso a tumba abierta, que yo digo 3 infusiones, pero que si queréis os podéis machacar con 6 infusiones. Que en el peor de los casos vais a ir al servicio como una vaca del campo. Hacer pipí porque vais a tomar mucha agua, que también es beneficioso porque hidratáis las mucosas, es fundamental, ¿no? Y luego la miel del aloe vera Immune Plus, ya sabéis que la mayor parte de los jarabes antitusivos lleva miel. ¿Por qué? Porque la miel genera con los hidratos de carbono que tiene, genera una película que protege la garganta. Aparte que estimula el sistema inmunitario, protege un poquito la mucosa, ¿no? Eso es importante. Luego, bueno, está el MindMaster verde. El MindMaster verde, según se precise, ¿no? Ya sabéis que el MindMaster ayuda para lo que es el equilibrio emocional, para el equilibrio físico, por ejemplo, que una persona esté cansada, tanto física como psíquicamente, ¿no? El MindMaster verde, ¿qué lleva? Lleva teína, lleva té verde, por eso se llama MindMaster verde. Entonces, una persona que no sea muy nerviosa, una persona que no le afecte el té, pues que se tome por la mañana el MindMaster verde, como esa persona va a estar molida porque le duelen hasta las cejas, según la intensidad del trancazo, ¿no? Va a estar molida, pues entonces recomiendo el MindMaster verde, si lo tolera, que no, el MindMaster rojo, ¿no? Para un estímulo emocional, para mantener el cuerpo en condiciones, ya sabéis que aporta coenzima Q10, aporta carnitina, es un complejo de vitamina B, que eso le va a estimular al organismo, ¿no? Le va a sacar energía, va a estimular la producción energética, 80 mililitros por la mañana. Y luego también es importante a nivel sintomático la termoloción.
Ya sabéis que la termoloción es rica en aceites esenciales y esa termoloción aplicar en las sienes, en masajes de las sienes durante 5 minutos, masajes circulares, un poco, mirad cómo lo hago en sienes, masaje circular. Esto va a disminuir los dolores de cabeza que va a provocar la afección vírica, y también podemos ponernos en la base de la nariz, un poquito en la base y en el pecho. Actuaría con un Bisvaporub natural. Entonces es muy balsámico, es rica en aceites esenciales y siempre que no tengáis alergia a alguno de los elementos que lleva, pues nos va a ayudar bastante, ¿no? Pues esto sería un poquito la indicación, y acabo ya con el Reishi, que si bien la indicación del laboratorio es un comprimido al día, cuando estéis en un proceso de fase aguda, que un comprimido, 3 comprimidos al día. Meter bien betaglucano para que estimule el sistema inmunitario. Eso es fundamental.